nombre es Vladimiro Vázquez y soy pastor de Visión de Fe en Guatemala y quiero darle la bienvenida a nuestra comunidad virtual en la cual semana a semana lanzamos una prédica desde las Escrituras con la intención de ayudarlo en su crecimiento espiritual. Por favor, si usted tiene una duda o cualquier comentario, háganoslo saber y con mucho gusto nos estaremos poniendo en contacto con usted. Que Dios lo bendiga, que lo guarde en todo lo que usted es y hace. Hasta pronto. Quiero darle la bienvenida a las personas que se integran a YouTube. Vamos esta mañana a ver entonces ahora esta serie que le hemos denominado El Monopolio de la Salvación. Ya tendría que salirle ahí en un momento. Y como decía hace unos instantes, este capítulo me toca mucho porque la gente que Jesús ganó nunca pensaron la responsabilidad de compartir el evangelio con los no judíos. En el siglo I, la iglesia, el movimiento de la iglesia, nunca pensaron, los apóstoles, ni Pedro, ni Juan, ni ellos, nunca pensaron predicarle a gente que fuera no judío. ¿Cuántos de ustedes acá son judíos? Levanten la mano. Ninguno. Así que ninguno de ustedes entraba en los planes ni de Pedro, ni de Juan, ni de Felipe, ni de ninguno de ellos. Y Dios tuvo que, porque la intención de Dios, si es que esto llegara a todo el mundo, Dios tuvo que empezar a despertar a otras personas. Esa integración no fue fácil. Para ellos, el evangelio era exclusivamente la herencia nacional de los descendientes de Abraham. A Jesús ellos le leyeron que solo tendrían que compartir la palabra de Dios con otros israelitas. El problema es que para esta época ya solo hay una tribu, la tribu de Judá. Y las otras 10, bueno, Judá y Benjamín, pero las otras 10 no se sabe dónde están. Pero de pronto Dios, como Él es, cuando no le agarramos el concepto, empieza a ser de las suyas. Porque Dios tiene un plan y yo quiero establecer acá algo. La voluntad de Dios se va a hacer sí o sí en la vida de sus hijos. Se va a hacer sí o sí en el mundo. Se va a hacer sí o sí en lo que Él dijo. Todo lo que Él dijo que va a pasar, pasará. Y lo que Él había dicho que iba a pasar, ya pasó. Dios tiene ese poder. Y entonces como que de pronto empiezan a entrar algunos gentiles, pero ¿sabe qué? No entran en la iglesia de Jerusalén. Entran en otra iglesia que se conocía como Antioquía, una iglesia de la cual hablábamos hoy en las clases de módulos de discipulado. Por eso queremos hablar del monopolio de la salvación, porque se pensaba que era un movimiento nacional israelita, judío. Por lo menos los 12 discípulos de Jesús así lo pensaron. Y ya sabe usted, un tal Saulo, que este sí aprendió a pensar afuera de la caja, él ve algo distinto. Hoy vamos a tratar el tema, el planteamiento humano, porque lo que está implícito en esto es, en primer lugar, los discípulos no sabían que este mensaje era para todo el mundo, que incluía a los gentiles. Pero la pregunta subyacente es, ¿cómo hacemos entonces para incorporar a los gentiles? Y ya va a ver usted porque esto representa un reto en las próximas semanas. Lo primero que surge es que hay un grupo de gente opinionada. ¿Usted conoce gente opinionada? Gente que le da su opinión por a todo, ¿verdad? Sí, hay gente así. Pues había un grupo de gente opinionada que dijeron, es así. Y de eso se trata este mensaje. Vamos a ver el primer planteamiento, que fue un planteamiento meramente humano. Para ello, entonces nos dirigimos al capítulo 15 de Hechos. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Por favor, ponga atención, ¿cuál es ese planteamiento? En primer lugar,
el contexto ocurre no en Jerusalén, sino en la ciudad norteña de Jerusalén, en Siria, que hoy está en Turquía, que se conoce como Antioquía. En Antioquía Dios despertó un movimiento y se están convirtiendo en no judíos. Y llegaron de Judea. ¿Qué quiere decir eso? Que iban bajo la influencia de Jerusalén. Algunos, a lo mejor llegó algún apóstol ahí que no se la sabía bien, pero el punto es que llegan y dicen, miren muchacha, qué bonito esto, Dios está llamando gentiles, pero ¿saben qué? Si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. ¿Cuál es el punto principal del capítulo 15? Es cómo se salvan las personas. Lo que vamos a aprender en las próximas semanas es cómo es la salvación, porque a diferencia de cómo hemos aprendido, pensamos que la salvación es una cuestión personal entre Dios y yo, y lo es hasta cierto plano. Eso debe de evidenciarse a partir de 3 puntos. No los veremos hoy, por eso yo le estoy dando a usted una introducción. Hoy lo que estamos viendo más que nada es una introducción, y la introducción tiene que ver con qué se le ocurrió a unos judíos que podía ser el mecanismo para declarar salvos a los gentiles. Usted y yo, como creyentes del siglo XXI, estamos muy sentados en nuestras butacas sabiendo que por Jesús nos salvó y no pasa nada. Pero esto costó mucho que se planteara en la Escritura. Ahora, esta gente que viene de Judea, obviamente son judíos, traen una teología judía. Yo quiero que usted sepa algo. Todos tenemos una teología. Todos. Algunas veces, todos. Usted tiene una teología, aunque lo crea. Es su idea, su entendimiento de cómo opera o funciona Dios y su salvación. Todos tenemos una teología. Por ejemplo, alguien me dijo a mí no hace mucho, mire, es que Dios es amor. ¿Cómo va a mandar a algunos al infierno? Esa es una teología. No se basa en la Biblia, pero es una teología. Todos tenemos una forma humana, la teología es la forma humana de entender a Dios. Todos tenemos un concepto de cómo entendemos a Dios. Y hay una teología que se desprende desde la palabra de Dios. El reto para nosotros como humanos es que la nuestra se parezca cada vez más a la que está en la Biblia. Y eso es un reto. Eso es un reto. Porque la teología bíblica incomoda. ¿Por qué razón incomoda? Porque Dios es Dios y nosotros no. Y entonces la teología de Dios es que nosotros seamos más como Dios. Pero eso no tiene sentido para nosotros. Así que en la teología judía de esta gente del primer siglo, de los que hacen el planteamiento, ellos tenían 2 maneras de ver la vida. Y recuerde, esto es por salvación. ¿Cómo se obtiene salvación? Decían estos judíos de acá. Ya vamos a ver quiénes son. Número 1, por haber nacido judío. ¿Cuántos de ustedes nacieron judíos? Estamos fuera entonces. Con respecto a esta gente, estamos fuera. ¿Se acuerda usted de Juan el Bautista? ¿Sí? Juan el Bautista estaba un día bautizando gente y vio a unos fariseos que venían a bautizarse. Y les dice algo que nosotros no entendemos muchas veces. Y les dice, ¿quién les enseñó a ustedes que iban a escapar de la ira de Dios? ¿Recuerdan esa porción? ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo, señores, a ustedes les enseñaron que el judío se salva por ser judío. Eso no es así. Eso es lo que les está diciendo. Esa es la primera parte. La segunda parte de la teología judía del primer siglo es que una persona, un gentil, era salvo por convertirse al movimiento fariseo según el rito de Moisés. Déjeme decirle esto. Ni los esenios, ni los saduceos, los sacerdotes, ni ningún otro judío, aparte de los fariseos, consideraban que un gentil
podía ser salvo. Esto es un hecho histórico. Por eso el movimiento fariseo hoy tiene muy mala reputación. Y los fariseos sí eran como hipócritas. Pero levante la mano acá el que nunca ha sido hipócrita. El fariseísmo decía, todas las demás sectores de Israel que lo sabían mucho en el primer siglo, decían los gentiles no tienen salvación. Los fariseos decían sí, pero se tiene que convertir al fariseísmo conforme al rito de Moisés. Ahora, lo que quiero señalar acá, que es muy importante, es, ¿me puede demostrar alguno de ustedes cuál es el rito de Moisés en la Biblia? Alguien que sepa, alguien que levante la mano. No hay rito de Moisés en la Biblia. Esto es parte de la teología farisea. Lo que quiero que comprendamos es que los fariseos también tenían su teología y algunas cosas de la teología no estaban en la Biblia. Yo me crié en una iglesia en donde se prohibía que la mujer se cortara el pelo. Yo no sé si usted, se prohibía que se lo pintara, que se lo cortara, y se prohibía que la mujer se echara maquillaje, iba a decir yo, es que solo se me venía en quiché, que la mujer se echara maquillaje en su rostro. Se prohibía. Y era pecado, hermanos. Y ahí andaban las pobres damas como que eran sepulcros blanqueados. También era prohibido el uso de pantalón. Yo crecí en una iglesia así. Ahora, ¿dónde está eso en la Biblia? No está, es una interpretación que se piensa se ha hecho de la Biblia. Entonces los fariseos tenían su interpretación que ahora sí no soy yo, se me fue la presentación. Los fariseos tenían su teología en la cual ellos los tengo en ascuas, ¿verdad? Lo que pasa es que se fue mi chivo, entonces lo voy a buscar porque no me ha venido. Me avisan cuando ya esté restablecido, por favor. En la cual había un protocolo que se hacían ciertas oraciones, se llevaba al adulto y un maestro le cortaba el prepucio al hombre y se hacían unas oraciones. Déjeme decirle, ese protocolo existe hasta el día de hoy. Y el día de hoy uno tiene que apostatar del evangelio si es de donde uno viene. Ese es el rito de Moisés. No hay algo así en la Biblia, es una creencia farisea. Muy bien. Entonces la teología farisea salvaba de dos formas. O usted era salvo por nacer judío, o usted era salvo por convertirse a la fe farisea por medio de un protocolo que incluía la circuncisión. Ese era el rito de Moisés. Vamos a leer Hechos 15:2. Hechos 15:2 y por favor saque su Biblia porque no creo que vaya a salir ahí o lo puedes poner tú por favor porque no sigue sin salirme la... Te doy mi vida pero mi iPad no te la voy a dar. Estoy conectado al Wi-Fi del Next, no sé qué, no sé por qué se conectó ahí. Ya me conecté a Tigo, veamos. No sé, hermanos, algo no quiere que ustedes oigan esta prédica. Se llama Wi-Fi. Veamos. Se hizo la luz. Hechos 15:2. Así que suscitada una disensión, esto es en Antioquía, y contienda no pequeña,
a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. ¿Qué pasó? Llegan unos judíos a la iglesia de Antioquía y dicen, no son salvos a menos que se circunciden. Pablo y Bernabé dicen, nel pastel, así no es la cosa, así no es. Y discuten, ¿se pueden discutir cosas del Señor? Claro, aquí le subieron de tono, mire, dice que contienda no pequeña. Cuando usted ha tenido una contienda no pequeña con su cónyuge, ¿cómo ha sido la contienda? Buen nivel, ¿verdad? Aquello en donde la señora le botó 3 dientes. Bueno, hubo una contienda, una disensión. No se pueden poner de acuerdo y lo que dicen es, levantan una bandera. Mucha, vamos a comisionar a Pablo y a Bernabé que se vayan a Jerusalén. ¿Por qué van a Jerusalén? Porque ellos supuestamente deben de saber. Ellos van a saber cómo se salvan las personas. Tampoco sabían. Dios se los tiene que revelar. ¿No le parece a usted interesante que a Jesús y a su movimiento no se preocuparon en cómo iban a salvar a los gentiles? Eso a mí me parece, eso me choqueó a mí, pero también me puso en un contexto de cómo fue dada la Biblia. Así que ellos van y dicen, van a ir a hablar a los apóstoles. ¿Por qué a los apóstoles? Porque los apóstoles tenían un mandato legal de parte de Dios para hablar en nombre de Jesús. Eso es ser apóstol. Por eso hoy, no me canso de decirlo, no crea usted a ninguno que se llame apóstol que diga que habla en nombre de Jesús. No existe eso. No existen apóstoles de Jesús hoy en día. Puede ser un apóstol de la organización. Yo le estaba molestando ¿dónde está Santa? Allá está Santa, que me llamara el apóstol de Loma Real, porque es donde yo vivo. Pero tampoco represento a Loma Real. Pero esos son chistes entre nosotros. Pero esta gente, estos apóstoles, a ellos Jesús les dio autoridad para hablar en nombre de él. Solo estos 12. Y luego Pablo, porque también se la dio, y Bernabé tenían autoridad para hablar en nombre de él. Pero también le dice a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? No son los cabecitas de algodón, sino que en toda congregación judía se formaba un Sanedrín. Y era el consejo, eran los que gobernaban. Los apóstoles no gobernaban la iglesia de Jerusalén. Había un concilio que en Jerusalén lo presidía Jacob, un hermano de Jesús. Esto es importante notarlo porque así la Biblia va a tener más sentido. Así que eran la autoridad de esa casa y presididos eran en un Sanedrín completo eran 72 personas, en un Sanedrín parcial eran 24. Es como se rige esto. Bueno, sigamos leyendo, capítulo 3, verso 3, 15:3. Ellos pues, habiendo sido acompañados por algunos de la iglesia, pasaron por Fenicia, esto es, al Líbano y Samaria, al norte de Jerusalén, contando la conversión de los gentiles, que es el asunto en cuestión. Y daban gran gozo a todos los hermanos. Todos los hermanos a que les contaban, todos eran judíos. Miren, muchachos, se nos convirtieron unos gentiles, pero hay un grupo de atarantados que tienen otro planteamiento. Y vamos a Jerusalén a que las autoridades nos digan qué está pasando. Verso 4. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos. Ya ve usted el grupo, los que hablaban en nombre de Jesús, los que gobernaban el cuerpo, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y ahora está todo listo para el encuentro y para el planteamiento humano. En esta esquina los apóstoles, en esta otra esquina los ancianos, los líderes, en una subesquina el grupo de Judea, ya vamos a ver quiénes son, y en esta otra esquina Pablo y Bernabé con su banderita de nosotros tenemos unos gentiles que se salvaron, pero el conglomerado es judío. Verso 5.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: a esos que se convirtieron hay que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Este es el planteamiento humano. Este es el planteamiento. Pero este verso necesita un profundo análisis. Lo primero que quiero que note es: ¿se podía ser fariseo y creer en Jesús? Pregunto. Ahí están. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sabe usted cuántas casas de fariseos habían en el primer siglo, en el tiempo de Jesús? Casas, es decir, organizaciones. Habían más de 200 organizaciones de fariseos. Estaban regados en todo el imperio. Y una o algunas de esas casas creyeron en Jesús. Pero seguían pensando como fariseos. Es importante creer en Jesús, pero empezar a pensar ¿cómo? ¿Como quién? Como Jesús. Justo. A veces creemos en Jesús, pero seguimos pensando como nosotros mismos, o con otra teología, o como lo que le pasaba a estos. Ellos eran fariseos y seguían pensando como fariseos. Nosotros nunca hemos sido fariseos, así que no es que nosotros pensemos como fariseos. ¿Cómo pensamos nosotros? Como guatemaltecos. En mi caso pienso como Vázquez, pienso como Avelar, pienso como varón, pienso como deportista, pienso como lo que sea. Pero el punto acá es que si voy a creer en Jesús, mi pensamiento debe de llegar a pensar como Jesús para todos los roles de mi vida. A ellos no les estaba pasando esto. Esta gente no había estado con Jesús, no había entendido el Evangelio y su propuesta era que se circunciden y hay que mandarles a guardar la ley de Moisés. Ahora, en otro lado estaba Saulo y Bernabé diciendo: no, eso no es el punto. Y el resultado de esto, hermano, es determinante. Porque lo que está en juego aquí es la salvación de los gentiles. ¿Cuántos gentiles hay acá? Todos, hermano. Lo que está en tela de juicio es cómo se van a salvar los gentiles. Bueno, veamos por qué los fariseos tenían esta mentalidad. ¿Por qué los fariseos decían que se circunciden y que guarden toda la ley de Moisés? Porque era la forma de ellos para asegurarse de algo muy importante. ¿Cuál fue el problema más importante de Israel desde que llegó a la tierra prometida? ¿Cuál fue el problema que apareció en Jueces? Si usted lo lee en Jueces, apareció en Samuel, apareció en Reyes, en Crónicas, aparece siempre. ¿Cuál era el problema que la nación tenía? ¿Cómo? La idolatría. La idolatría. Ellos llegaron y Dios les dijo: mucha, usted va a llegar, van a arrasar todo y no van a copiar ninguna forma de adoración de nada más. Queridos hermanos, Dios tiene una forma como Él es adorado. No podemos copiarla de nadie más. Dios tiene una forma como Él es respetado, como Él es venerado, como Él es seguido, como Él es visto, y no debemos de copiarla de nadie más. Es la de Dios la que nosotros debemos llegar a tener. Así que la idolatría es el problema más grande y fue lo que les causó ser dispersados, todos los problemas. Por lo tanto, cuando los fariseos, cuando los judíos empiezan a agarrar la onda sobre él, escucha, les llevó 1300 años sobre el escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. 1300 años, ¿cuántas generaciones? Para entender que solo hay un Dios, que no dependemos de nada, que nada tiene poder, nuestro Dios es todopoderoso, que el poder no está en la oración, que el poder no está en la unción, en la imposición de manos, el poder es de Él es el poderoso. Cuando nosotros aprendamos a entender eso, vamos a vivir mejor.
Es que será que si hago esto Dios me va a... Hermano, dependa de Dios. Bueno, para el fariseo es, si nosotros les pedimos que se circunciden, nadie se va a exponer tanto y volver a la idolatría. Ellos estaban resguardándose de la idolatría. Por eso, la circuncisión. Ahora, dijeron que era el rito de Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando, y ¿quiénes han recibido un módulo de discipulado? Levanten la mano, por favor, los que han recibido módulos de discipulado. El uno. Muy bien, gracias, ustedes van a entender. Los fariseos estaban pidiendo que se hiciera una alajá. ¿Qué es alajá? La alajá es la ley judía que ellos adoptaron para sí mismos. La circuncisión, en este sentido, no se refiere al mandamiento como tal, se refiere al protocolo creado por ellos para convertir a alguien al fariseísmo. Esa es la circuncisión. Pero quiere que se lo hagan a los seguidores de Jesús. ¿Me doy a entender? Ahora se lo tienen que hacer a los seguidores de Jesús. Ahora, de niño parece que la cosa está muy bien, pero ¿usted se puede imaginar que se lo hiciera a una persona de 30, 40 años sin antibióticos? ¿Sin alcohol? Bueno, no quiero ni entrar a pensar en eso. Pero lo que esto acompañaban oraciones, acompañaban ritos, acompañaban cosas. Eso es la circuncisión. Y la segunda cosa es la ley de Moisés. Ahora, para un fariseo, que es el que está hablando, la ley de Moisés no necesariamente era la ley del Señor. Eso tenemos que entenderlo. Lo que pretendían es que esta gente guardara la judía de leer la palabra de Dios. Le pongo un ejemplo. Para los judíos, comerse una cheeseburger es pecado. ¿Quiénes saben qué es una cheeseburger? Es una queso burguesa. Yo molestaba cuando iba a McDonald's, pero dije nombres, perdón, cuando iba a ese restaurante, alguna vez llegué y le dije, mire, ¿me puede dar una queso burguesa sin queso, por favor? Me decía así como, ya sabe usted, uno es ocurrente y tiene sus pecados, uno tiene sus pecados, hermano. Bueno, en la ley judía, la ley de Moisés que ellos están hablando, no se podía mezclar lácteos con carnes. ¿Dice la Biblia eso? No. ¿Qué lo dice? La ley de ellos. Lo que los fariseos quieren es que ellos empiecen a vivir la palabra de Dios bajo el rito fariseo para asegurarse de que no son idólatras. ¿Me doy a entender, hermanos? Algunas veces la Biblia sí se refiere a la ley del Señor como la ley de Moisés. Quien lo hace más es Jesús. Pero en esta ocasión, el texto no se está refiriendo a la ley de Dios, se está refiriendo a la ley judía. Quiero aterrizarnos en dos grandes verdades, en dos pasajes. Pero antes de ello, recordar que el planteamiento fariseo es uno y muy simple. Señores, voy a decir algo. Hay una hermana de Visión de Fe que se casó con un hermano de Estados Unidos, muy querida de nosotros. El hermano muy querido, ese hermano es tan querido como ella para mí, se mantiene en contacto con nosotros. Nos vimos esta semana. La iglesia donde él se ha congregado históricamente no le valió el bautismo de Visión de Fe a la hermana, hermanos, para integrarse a la iglesia. Yo estoy molesto por eso. Esta hermana se crió con nosotros, nació en Visión de Fe, la bautizamos
no fue aquí donde se bautizó en zona 13, yo creo que fue mi papá el que la sumergió y salió bonita y dio testimonio, bueno, bonita en el sentido espiritual, ¿verdad? Y dio testimonio y todo, no estoy hablando de otra cosa, y dio testimonio y toda la cosa, y cuando llega a la iglesia, no le valen el bautismo de visión de fe. Y yo le pregunté, ¿y usted qué hizo? Porque de usted nos tratamos. Pues a mí sí me vale, me dijo. Amén, le dije yo. Así manténgase. Y vos cállate, le dije al marido. Y él tenía un espíritu muy de, pero es que mi iglesia lo pide. Y al día de hoy son muy renuentes con ella, siguen en esa iglesia porque no se ha bautizado según la costumbre de esa iglesia. No voy a decir la iglesia, aunque usted me diciendo, dígala, no la voy a decir. Porque luego van con el chisme. Eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que está pasando acá. La circuncisión es como ellos la dicen. Y la otra cosa es todas las demás leyes fariseas, que si usted viera, hermano, son muchas. Por ejemplo, en la ley farisea, que dicen ellos que es de Dios, pero no es de Dios, cuando usted se levanta, tiene que hacer una oración. Lo primero que tiene que hacer, luego tiene que ir a lavarse las manos y mojarse 3 veces las manos. Eso es fariseo, eso no es bíblico. Y a eso es lo que los fariseos quieren someter a este grupo de personas. Quiero aterrizar la enseñanza en 2 cosas. Número 1, la salvación es por gracia, pero entendamos que es la gracia. Efesios 2:8, porque por gracia ustedes, gentiles o judíos, caben aquí, son salvos por medio de la fidelidad. Y esto no es de ustedes, es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Usted no participó en la salvación para nada, ni siquiera creyó usted para ser salvo. Dios lo convenció a creer en él. La salvación es una dádiva 100% de Dios. Es que ahora hay gente que dice, no, es que uno participa en la salvación en 1%, en 2%, en 5%. Es herejía eso, hermanos. La salvación es idea de Dios. Y Dios, cuando agarra a alguien, lo llama, lo cuida. Si no atiende, le mete la cabeza un poquito para que sufra la canalla, decía esa banda de mi familia, la canalla de los Vázquez. Y para que y vive y la llama y siente. Y cuando somos hijos, si nos portamos mal, de ahí nos meten la cabeza bajo el agua unos ratitos, porque somos hijos. Si a usted le va bien desobedeciendo la palabra de Dios, no sé si lo han llamado. La salvación es por gracia, es por medio de la performance de Jesús, es el resultado de la fidelidad y Dios lo llama. Claro, usted cree en Jesús, pero más que creer en Jesús, que se le note, es el mensaje de la Biblia, es que a usted se le note en quién lo llamó, que a usted se le note quién lo salvó, que a usted se le note quién lo guía por medio de la Biblia. La salvación es un regalo. Es un don, no nos lo ganamos en nada, no estábamos haciendo nada. Por eso nuestros hijos que ya llegaron al Señor, por esa promesa, por estar expuestos, bendito sea el Señor, porque se ahorraron las peripecias de quizás los que sí tuvieron que enfrentar al mundo. Pero la salvación es por gracia y Dios llama. Si tú estás sentado, si a ti te atrae la Biblia, si tú vienes a la iglesia y tienes ese llamado, ¿cuántos pudiéramos negar a Cristo? ¿Cuántos pudiéramos decir, no, ya no sigo? ¿Sabe qué? Un amigo mío que empezó estudiando hebreo, se convirtió al judaísmo. Estoy algo vocal en las redes hoy. Y me enteré yo, ¿sabe cuál fue la tristeza que lo hicieron negar a Jesús? ¿Cómo se niega a Jesús? ¿Cómo se niega a Dios, al autor y consumador, al que dio su vida por nosotros? Y cuando vamos en contra de su palabra, algo por ahí hacemos. Este hombre, amigo, conocido mío, en Israel,
lo hicieron hacer su necesidad fisiológica del uno, lo que llamamos del uno aquí, sobre el Nuevo Testamento. Eso es lo que exigen. Que alguien llegue a hacer eso, me dice a mí, no había sido llamado. No importa cuánto sabes, pero si eres salvo, no te vas a apartar de Dios. Sí, te caes, sí, cojeas, sí, a veces no dan ganas de ir a la iglesia. Como dice un meme que vi por ahí, ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Te felicito, le dice la mamá al hijo. ¿Y por qué? Porque hoy vas a ir sin ganas a la iglesia. Y aunque sea sin ganas, qué bueno que vino. Es mucho mejor que decir voy a ir hasta que tenga ganas. De verdad. Si usted es creyente, va a venir con ganas o va a venir sin ganas. Pero de que va a buscar a Dios, va a buscar a Dios. ¿Me voy a entender? Porque Él nos llamó. Porque depende de Él. Eso es ser salvo por gracia. Así que el domingo que no tenga ganas, igual véngase. Porque usted es un creyente. Porque a veces no se tienen ganas. Yo hoy no tenía ganas. Pero me tocaba enseñar en módulos de discipulado y me tocaba predicar hoy. La otra lección que quiero dejar importante es: la ley del Señor es buena. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente equipado, dice esta versión, para toda buena obra. Cuando Saulo escribe esto, no hay Nuevo Testamento, hermanos. Su marco de referencia es de Génesis a Malaquías. Saulo está diciendo toda la escritura, en mente solo tiene de Génesis a Malaquías. Es inspirada por Dios. Esa palabra me gusta tanto porque lo que quiere decir la palabra inspiración en griego es la mente de Dios, el pensamiento de Dios. Toda la escritura es el pensamiento de Dios y por lo tanto es útil para enseñar, es para redarguir, es para corregir. Siempre me gusta plantear ese ejemplo. ¿Qué era corrección para mí? Si mis padres me decían te voy a corregir, normalmente involucraba uno de estos, o involucraba una paleta, o involucraba una madreada. Pero corregir en la Biblia involucra venga mi hijo, este es el camino. A veces, no lo quiere seguir, pues hay un patadín ahí, ¿verdad? Pero corregir en la Biblia es mostrar que el camino que llevas no es el correcto y que el correcto es el de Dios. Y luego dice algo: para que el hombre de Dios, o mujer ahí, póngase también, ¿verdad? Para que el creyente en Dios ¿sea qué, hermano? ¿Que sea qué? ¿Cómo tiene que ser el creyente en Dios? Léalo, ahí está, dígamelo usted. ¿Cómo tiene que ser? A veces nos damos muchos permisos. No, es que yo soy humano, es que Dios me conoce, es que Dios así me ama, sí, pero Dios quiere que sea perfecto. Ahora, el perfecto hay que definirlo, ¿va? Porque usted es perfeccionista, usted está ahorita en su silla, lero, hay que ser perfecto. No, pero no es su perfecto. Es el perfecto de Él, es la Biblia. Y por lo tanto, cuando dice no matarás, usted dice, yo nunca he matado a nadie, soy perfecto. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Nunca tomar la justicia por tu propia mano. Eso es no matarás. Nunca tomar la justicia por tu propia mano. Muy bien. Es útil. Vamos a ir aprendiendo, pero yo quiero dejarlo con estos dos principios. Hermanos, el planteamiento fariseo era un planteamiento humano, no era la forma, pero hagamos la salvedad. Uno, la salvación es por gracia. Si estás en ese proceso, la salvación, perdóneme, voy a decir algo incorrecto.
evangélicamente incorrecto. Nosotros pensamos que cuando levantamos la mano y confesamos nos hicimos salvos. Quizás eso es parte del proceso, pero es que la salvación se va estableciendo porque Dios a sus hijos los llama y entabla una relación con ellos. Y el que se conecta con Dios no se vuelve, no se aparta, se cae, sí, probablemente, resbala, sí, se ataranta, sí, tiene momentos de duda, por supuesto, tiene momentos de incredulidad, por supuesto, pero Dios eventualmente lo llamará a la salvación. No pasó cuando dijiste, claro, eso es la evidencia, pero es que Dios te estuvo llamando, Dios estuvo trabajando en tu vida desde siempre. Te enviaba mensajes, te enviaba prédicas, te enviaba gente, te invitaron a la iglesia, esto, te lo otro, y finalmente tu corazón empezó a cambiar. Es un proceso que confesar a Jesús, que por supuesto todo eso. Pero no pensemos que es mágico. No, todo eso fue parte de un llamado que Dios estableció en tu vida, porque la salvación es un don de Dios. Y para todos ese procedimiento fue distinto. Ahora, cuando Dios te llama, si eres un verdadero creyente, lo más importante va a ser cómo vas a vivir para honrarlo a Él desde su palabra. Esa es la otra evidencia. Esa es la otra evidencia. Porque lo que no queremos hacer en esta iglesia es manipular la emoción de nadie de forma alguna, y con una buena charla y con manipular para que tú hagas. No, es que el llamado es de Dios, es el que hace el llamado, es Dios. Ya me callo, cierre sus ojos, por favor. Tenga un momento de pensar en lo que acaba de escuchar hoy. Yo quiero invitarle a agradecerle a Dios. Vamos a terminar de una forma. A agradecerle a Dios por ser salvo, por haberlo llamado. Quiero invitarle a empezar en eso. A que usted sea agradecido porque Dios lo llamó. Usted está sentado aquí. ¿A usted le parece que Jesús es su Salvador? ¿A usted le parece que Jesús dio su vida por usted en una cruz hace 2000 años y que resucitó? Usted es salvo. A usted es salvo. Dios se encargó de convencerlo de esto. Ese es el primer paso. Él vino, es que era imposible ser salvo de ninguna otra forma. Es imposible ser salvo de ninguna otra forma. Porque ningún hombre puede corregir delante de Dios lo que ha hecho. Pero si a usted todo eso le tiene sentido, es porque Dios lo ha trabajado a lo largo de los años y está evidenciando su fidelidad en usted. Yo quiero invitarle a darle gracias a Dios, a tener un momento de gratitud por ser salvo. A lo mejor usted tiene problemas, circunstancias, retos, todos los tenemos. Y quiero que sepa que le importan a Dios. Pero usted es salvo, hermano. Eso está sobre todo lo que usted va enfrentando. Usted un día va a ser transformado, usted va a vivir la eternidad. Eso es mucho más grande que cualquier otra cosa. Nosotros éramos enemigos de Dios, y siendo enemigos de Dios, Él se despojó de sus atributos de divinidad para venir a salvar, para venir a rescatar a sus enemigos, para restaurar las cosas como al principio. La obra de Jesús es perfecta y no podía ser de otra forma porque Él es Dios. El procedimiento entablado es perfecto. Yo quiero invitarle para que por unos instantes usted le dé gracias al Señor por su vida.
Pero por otro lado, también quiero invitarle a hacer un ejercicio práctico. Mientras le agradece a Dios, quiero invitarle a limpiar de su mente cualquier prejuicio que usted tenga con respecto a la palabra de Dios. El Satán se metió con los hijos de Dios hace muchos años y empezó a pervertir. Y una de las cosas que pervirtió fue la palabra de Dios. Es hora que nos deshagamos de cualquier prejuicio en contra de la palabra de Dios. No, hermano, no está caduca. No, Jesús no la anuló. No, Jesús no la quitó. Lo que ahí sigue, lo que ahí dice, sigue siendo vigente. Lo que Génesis dice es tan vigente como Mateo. Lo que Levítico enseña es tan importante como Marcos, como Hechos. Es el mismo mensaje. Yo quiero invitarle a deshacerse de todo prejuicio en contra de la palabra de Dios, porque la intención de Dios es que usted tuviera una buena vida. Cuando usted canta, yo quiero que me enseñes a amarte, a vivir, son los mandamientos, es la palabra de Dios, no es otra cosa. Y quiero que lo cante con ese conocimiento. Que cantando esta canción podamos evidenciar nuestra gratitud y podamos evidenciar nuestro retorno de corazón a la palabra del Señor. Por último, si tú nunca le has hecho esa oración a Jesús, es un punto importante. Es la coronación de un proceso. Yo quiero invitarte a que lo hagas al Señor de tu vida esta mañana. Tal vez no va a ser la primera vez. Si es la primera vez, te quedas con nosotros y nos avisas. Pero yo quiero invitarte a que refuerces el señorío de Jesús en tu vida. Dile: Señor Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Quiero invitarte a reconocer el señorío de Jesús en tu vida. El señorío de Jesús. Señor, tú eres mi Salvador. Puedes decirle eso: tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor y Salvador, mi Señor y Salvador, mi Señor y Salvador. Por último, como humanos vivimos situaciones y circunstancias difíciles. Si usted tiene necesidad de una oración, ahí en su lugar, yo le invito a ponerse en pie, levantar la mano, para que alguno de los servidores pudiera acompañarlo en esa oración. Si usted tiene necesidad de ser acompañado en una oración, ahí donde está, póngase de pie o levante su mano o déjenos un comentario en las redes sociales. Queremos orar por sus necesidades. Señor, tu palabra dice que en el mundo tenemos aflicción, y yo estoy seguro, Señor, que si algo tenemos es aflicción. Ayúdanos a representarte,
Provee para nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Señor, bendice la vida de Lilian Martínez y de Janet Monterroso de Martínez, que estuvieron de cumpleaños, en sus retos, en su vida. Bendícelas también, Señor. Las levantamos delante de ti para el bien de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero agradecerles por sintonizarnos y quedarse hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Los esperamos. Hasta pronto.